Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y la información que nos ha trasladado sobre este proceso de reflexión que nosotros consideramos que es importante. Cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando de un elemento básico en un Estado de Derecho democrático, que es el garantista, ¿no?, de los derechos de ciudadanía, ¿no? Desde ese punto de vista es un elemento importante. De derechos, pues como es, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, que es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, en un régimen democrático, ¿no? Entrando ya sobre cada una de las leyes que usted nos ha propuesto la reflexión, y en concreto sobre la ley del Poder Judicial, sí querríamos hacer una reflexión y una pregunta sobre si se ha extendido esa reflexión, ¿no?, sobre algo que, al menos en el caso de Euskal Herria, siempre ha estado encima de la mesa, ¿no?, que es la pertinencia o no de la continuidad de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, ¿no? Sabemos que hay argumentos a favor y en contra sobre su existencia, ¿no?, y sobre la necesidad de que esté, ¿no? Nosotros somos contrarios a que exista, ¿no? Nosotros pensamos que debe prevalecer la labor del juez natural, ¿no? Sabemos también las pegas que se ponen encima de la mesa, ¿no?, es decir, por la gravedad de los delitos, por la gravedad del tema de la drogadicción, del tema de bandas organizadas, del tema de la corrupción, etcétera, ¿no? Pero nosotros pensamos que al final el impulsar la presencia de la Audiencia Nacional no deja de ser una especie de duda sobre la profesionalidad, pues, de esos miles de jueces y magistrados que ejercen la labor jurisdiccional a lo largo y ancho de todo el Estado, ¿no?, que nosotros pensamos que no son más influibles que lo que puedan ser los jueces de esa instancia en la Audiencia Nacional, ¿no?, que quizá no pueden tener la influencia de los ámbitos más cercanos territoriales, pero sí pueden tener la influencia de otros ámbitos políticos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos partidarios de la desaparición de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, ¿no?, y potenciar la labor de los jueces naturales, ¿no? Eso consideramos que es un elemento fundamental. Y también consideramos que esa ley del Poder Judicial debe tener en cuenta, ¿no?, la realidad institucional, ¿no?, a lo largo y ancho del Estado, sobre todo las competencias o las funciones que puedan ejercer los distintos ámbitos territoriales, como son las comunidades autónomas, ¿no? Hay indudablemente, incluso manteniendo el principio que usted ha citado constitucional de la unidad de jurisdicción, hay distintas posibilidades de ejercerse, ¿no? Si pueden ejercerse directamente desde un órgano centralizado o pueden ejercerse desde los tribunales superiores de justicia, incluso con la posibilidad de que existan órganos, ¿no?, de poder judicial en los ámbitos territoriales, ¿no?, como en su día, por ejemplo, se propuso desde el nuevo Estatuto de Autonomía que se propuso desde el Parlamento Vasco, ¿no?, el último que fue rechazado por esta Cámara, ¿no? Pensamos que hay dos modelos, ¿no? Nosotros somos partidarios del modelo de máxima descentralización, sobre todo porque defendemos, como usted bien sabe, la soberanía, ¿no?, de nuestro país y que pueda ser ejercido en todos los ámbitos, siempre que cuenten con el respaldo mayoritario y expresado de forma democrática y pacífica de sus respectivas sociedades, ¿no? Con respecto a la ley de enjuiciamiento criminal, hay un elemento que sí nos gustaría saber si se ha abondado en la reflexión, en los ámbitos que cita, por ejemplo, el último informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, ¿no? Ahí pensamos que hay ámbitos importantes de reflexión y de garantizar, ¿no?, los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, está la desaparición de la incomunicación, ¿no? Usted ha dicho que se ha reducido ese ámbito y que pensamos que es importante, pero también consideramos que es importante que desaparezca el régimen de incomunicación, ¿no? Pensamos que a la hora de la verdad, incluso analizando la experiencia histórica, ¿no?, de donde se ha producido el desarrollo de esa incomunicación, no ha garantizado, ¿no?, la eficacia de la justicia y, desde luego, no ha colaborado, nosotros pensamos, en la prevención de delitos, ¿no? Y, sin embargo, sí ha posibilitado
pues la vulneración también de derechos humanos, ¿no?, de esas personas detenidas, que consideramos que es un elemento también a preservar, ¿no? Es decir, las personas, con independencia de los delitos que hayan cometido, son personas que tienen derechos que hay que salvaguardar desde el Estado de Derecho. Entonces, consideramos que es un elemento importante, ¿no?, al menos en lo que propone el propio Comité de Prevención de la Tortura, ¿no? Es decir, dice en una de sus recomendaciones, pues dice textualmente, ¿no?, es decir, que la no aplicación de la detención en régimen de incomunicación a menores debería tener carácter permanente, ¿no?, mediante la enmienda a la legislación primaria pertinente, ¿no? Nosotros pensamos que esa enmienda a la legislación tiene que ser en todos los ámbitos, pero al menos en ese ámbito de los menores, de esa recomendación del Comité de Prevención de la Tortura, debería llevarse adelante, ¿no?, como también aplicarse, ¿no?, en la propia legislación, pues las medidas para garantizar, ¿no? Es decir, el propio informe del Gobierno, contestando al informe, dice, bueno, que el Gobierno no tiene por qué inmiscuirse en la labor jurisdiccional de los jueces, ¿no?, y que no puede imponer a los jueces una serie de medidas, ¿no?, y efectivamente no puede imponer a los jueces, pues, la actuación concreta, pero sí desde esta Cámara, mediante la ley, sí se puede imponer el cauce de actuación de los jueces, ¿no? Es decir, al final los jueces tienen que cumplir la ley y la forma de influir en su actuación en este ámbito precisamente es respetando la separación de poderes mediante la ley, ¿no? Por eso nosotros pensamos que también en la ley de enjuiciamiento criminal deberían incluirse, ¿no?, esa serie de salvaguardas que establece el Comité de Prevención de la Tortura, ¿no?, sobre todo en su recomendación número 21, creo que es, ¿no?, la que establece, bueno, pues desde la grabación, por ejemplo, de todo el proceso de detención, ¿no?, el establecer que esas salvaguardas de comunicación a la familia, de comunicación a que pueda tener un abogado de confianza, un médico de confianza, es decir, no estén al criterio de los jueces, sino que estén precisamente en la ley, como garantía de derechos, ¿no?, para que no pase lo que también denuncia el Comité de Prevención de la Tortura, ¿no?, es decir, que esas salvaguardas que han sido adoptadas por algunos jueces de la Audiencia Nacional, pues al final no se llevan a la práctica, porque en los casos que ellos analizan, pues dice que casualmente todos los casos de incomunicación han ido a parar a los jueces que no aplicaban esas salvaguardas, ¿no? Ahí nosotros consideramos que ese es un elemento importante, pues, para seguir avanzando, ¿no?, porque insistimos en que esa presunción de inocencia, esa salvaguarda de los derechos de las personas detenidas, ¿no?, tiene que estar por encima de cualquier otra consideración en un Estado de Derecho, ¿no?, y lo cual no implica ni juzgar ni disculpar, ¿no?, los delitos que hayan podido cometer esas personas, ¿no?, que tienen que ser objeto de persecución y tienen que ser sometidas al órgano judicial, ¿no? Y hay otro elemento también en este ámbito que se refiere a la salvaguarda de la presunción de inocencia, que creo que también es un elemento importante de reflexión. Usted lo ha citado de cierta forma, ¿no?, que es la relación que se produce ahora mismo del Poder Judicial con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no?, que al final pueden llevar, ¿no?, a que la presunción de inocencia pueda estar cuestionada en la práctica, ¿no?, es decir, precisamente por ese ámbito de comunicación de los jueces, del Poder Judicial con los medios de comunicación, pues saltándose a veces esos derechos, ¿no?, de las personas imputadas, ¿no? Creo que hay un ámbito de reflexión importante por parte del ámbito legislativo, precisamente para establecer esas salvaguardas, ¿no?, es decir, de respetar, por un lado, la libertad de información, que es un tema fundamental, pero también, al mismo tiempo, salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia, incluso a la buena fama, ¿no? Tenemos en el pasado, y yo tengo presente un caso muy claro, ¿no?, que se produjo en mi país, ¿no?, con una persona militante de mi partido, que le detuvieron a su hijo con todo tipo de cámaras de televisión, ¿no?, acusado de delitos contra terrorismo, ¿no?, incluso sacaron de su casa, pues los policías salieron con cajas, ¿no?, que esta persona me decía que estaban vacías, ¿no? Esta persona, su familia, salió en todos los medios de comunicación de ámbito estatal como implicada con el terrorismo, y a las 48 horas su hijo fue puesto en libertad sin cargos, ¿no? Sí, yo creo que hay una serie de elementos importantes, ¿no?, es decir, para salvaguardar la presunción de inocencia, el derecho a la fama de las personas detenidas, y creo que es un ámbito importante de reflexión, ¿no?, sabiendo que es un ámbito complicado, sabiendo que hay muchas veces funciona el corazón por encima de la cabeza, ¿no?,
y creo que es importante que desde los ámbitos políticos y legislativos, ¿no?, y también jurisdiccionales se haga funcionar más la cabeza sobre el corazón, ¿no?, precisamente para garantizar ese tipo de derechos, ¿no? Estas son las reflexiones que queríamos hacerle llegar, queríamos saber su opinión y creo que son importantes, ¿no? Es decir, avanzar, debatir y reflexionar sobre esas cuestiones que son las que sustentan y garantizan, en definitiva, el Estado de Derecho democrático. Muchas gracias.